Cuando entré en la cocina y lo vi sin camisa, con la espalda inclinada frente al armario bajo el fregadero, sentí un estremecimiento. No fue por el frío del suelo ni por la sorpresa de encontrarlo ahí, sino por algo más profundo, algo que no había sentido en años. Él se giró despacio con una sonrisa distraída y ese aire de seguridad juvenil que parecía llenar la habitación sin esfuerzo. Me preguntó dónde guardábamos las toallas de manos, como si no supiera que yo las había cambiado de lugar la semana pasada. Mientras le respondía, noté que mis palabras salían más suaves, casi temblorosas. Y en ese instante me di cuenta de que estaba cruzando una línea peligrosa. No había ocurrido nada aún, pero mi cuerpo, mis pensamientos, mi forma de mirarlo, todo había cambiado. Mi esposo, como de costumbre, no estaba. Otra vez de viaje. Otra vez ausente. Otra vez dejando su hijo bajo nuestro techo, bajo mi techo. Y yo había cometido un error. Uno que empezó con un simple masaje en la espalda. Uno que se convirtió en una noche que no podré borrar. Pero no juzguen tan rápido. Déjenme contarles cómo sucedió todo, desde el principio. Y antes de eso, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez sintieron que su vida estaba a punto de cambiar por un solo gesto? ¿Desde qué país nos miran? Los leo en los comentarios. Me desperté con la casa en silencio. Era domingo, de esos en los que el reloj parece detenerse. Escuchaba solo el sonido sordo del refrigerador y algún que otro coche en la calle. Me quedé tendida unos minutos más, contemplando el techo, preguntándome si ese día sería igual al anterior. Y al anterior. Y al anterior. Mi esposo se había ido otra vez de viaje. Una reunión importante en Bogotá, me había dicho al salir, sin mirarme. Apenas me dio un beso en la frente como si fuera su madre, no su mujer. El mismo gesto de siempre, automático, sin calor. No recuerdo la última vez que me miró como a una mujer. Me levanté, puse la cafetera, y fui a vestirme. Escogí ropa cómoda, pantalón suelto, suéter amplio. Me recogí el cabello sin pensar. Frente al espejo me detuve. Las arrugas eran más marcadas de lo que recordaba, y el brillo en los ojos, de ese brillo que alguna vez encendía miradas, ya no estaba. Me incliné un poco hacia el cristal, como buscando una prueba de que todavía quedaba algo de la mujer que fui. La llegada de su hijo fue repentina. Solo 2 días antes mi esposo me llamó para avisar, va a quedarse unos días. Tiene problemas con el arriendo. No me preguntó si estaba bien para mí. Solo lo anunció como se anuncian las lluvias. Él llegó la noche anterior con una mochila y una sonrisa relajada. Alto, con el cabello revuelto, barba de 3 días. Era amable, educado. Traía ese aire fresco de la juventud que parecía tan ajeno a esta casa. Me dio un abrazo al llegar, como si fuéramos más que conocidos, como si no hubiera una barrera invisible entre nosotros. En la cocina, esa mañana, lo encontré hurgando entre los cajones. Sin camisa. El torso bien formado, los músculos marcados sin exageración. Me sobresalté aunque no dije nada. ¿Dónde están las toallas de manos?, preguntó, sin darse cuenta del efecto que causaba. En el segundo cajón, junto al microondas, respondí. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Él me dio las gracias y se apartó. Tomó una manzana del frutero y se sentó frente a mí. Hablamos de trivialidades. El clima, el ruido de los buses por la mañana, la diferencia entre el café colombiano y el español. Me reí de algo que dijo, una tontería, pero me sorprendí a mí misma disfrutando la conversación. Cuando se fue a duchar, me quedé sola otra vez. Pero la casa ya no parecía tan vacía. Me acerqué a la ventana y vi mi reflejo. Por un instante, solo uno, me pareció que algo brillaba otra vez en mi mirada. Después del almuerzo me senté en el sofá con un libro que no leí. Él apareció con una toalla al cuello y el cabello aún húmedo. Dijo que iba a salir a caminar, que necesitaba despejarse. Me ofrecí a acompañarlo sin saber por qué. Tal vez solo para no quedarme sola con mis pensamientos. Caminamos por calles tranquilas, bordeadas de árboles y casas viejas.
Él me preguntó por mi infancia, por mi trabajo antes de casarme. Yo respondí sin pensar, disfrutando del interés genuino en su voz. Hablaba sin prisa, mirándome a los ojos. Eso fue lo que me desarmó. Su forma de mirar. Al regresar, antes de entrar, él se detuvo en la puerta. Gracias por la caminata, dijo. Yo solo asentí sin saber qué responder. Por la tarde él bajó a ayudarme con la cena. Cortaba verduras con una naturalidad que me desconcertaba. Le gustaba estar en la cocina, decía. Yo hacía lo posible por actuar normal, pero algo en mí ya no lo era. Mis gestos eran más conscientes, mis palabras más medidas. Me sorprendía acomodándome el cabello mientras hablábamos. ¿Qué estaba haciendo? En un momento, al alcanzar un frasco de especias, nuestras manos se rozaron. Un contacto mínimo, insignificante. Pero fue como una chispa. Lo vi en sus ojos, él también lo sintió. Bajó la mirada, dijo algo sobre la sal y se apartó. Durante la cena hablamos poco. El ambiente había cambiado. No había tensión evidente, pero todo era más denso. Como si las palabras flotaran más lentas en el aire. Yo evité mirarlo directamente. Tenía miedo de lo que pudiera leer en mi rostro. Esa noche, mientras lavaba los platos, lo vi salir al patio. Se sentó en una silla con el teléfono en la mano, mirando al cielo. Me quedé observándolo desde la ventana. Su silueta contra la luz del farol. El silencio. La calma. Y mi corazón, que palpitaba como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Fui a mi habitación temprano, pero no dormí. Me tumbé en la cama, los ojos clavados en el techo. El sonido de sus pasos en el pasillo. La puerta de su cuarto cerrándose. Y yo imaginando cosas que no debía. Pensé en mi esposo. En cómo se había ido alejando de mí sin darse cuenta. En cómo poco a poco nos volvimos desconocidos que compartían una rutina. Pensé en los silencios, en las cenas sin conversación, en los aniversarios olvidados. Y me pregunté, ¿acaso esto también era culpa suya? No lo supe entonces. Solo sabía que algo había cambiado. Y que, aunque no quería admitirlo, no me sentía culpable. Aún no. Tal vez mañana todo volvería a la normalidad. Tal vez este temblor en el estómago se iría. Tal vez no. Pero esa noche, en la oscuridad de mi habitación, supe que había cruzado un umbral invisible. Y no sabía cómo volver atrás. A la mañana siguiente desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas del dormitorio. El reloj marcaba casi las 9 y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de levantarme. Me quedé recostada unos minutos más, escuchando los ruidos de la casa. Alguien se movía en la cocina, abriendo cajones, cerrando suavemente puertas. Supe que era él. Me levanté sin apuro, me puse una bata y caminé descalza hasta el baño. Me lavé el rostro, recogí el cabello en un moño suelto y me observé en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era joven, pero tenía una luz en los ojos que no recordaba haber visto en años. No era felicidad, tampoco esperanza. Era algo más salvaje. Algo que no sabía cómo controlar. Bajé a la cocina y lo encontré preparando café. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones de algodón, descalzo. Me saludó con una sonrisa, como si todo fuera normal. Yo respondí con una inclinación de cabeza, evitando mirarlo por mucho tiempo. Me senté en la mesa y tomé la taza que ya había colocado frente a mí. El desayuno transcurrió en silencio. Solo el sonido de las cucharas, los sorbos del café, y algún comentario aislado sobre el clima. La conversación fue leve, casi superficial. Pero había algo en el aire, una electricidad silenciosa que ninguno de los dos podía disimular. Cuando nuestros ojos se cruzaban, duraban apenas un segundo, pero eran suficientes para llenarme de preguntas que no me atrevía a formular. Después de desayunar, él se ofreció a ayudarme con las tareas del jardín. Acepté, más por no quedarme sola que por necesidad real.
Pasamos un par de horas afuera, él podando las ramas secas del limonero, yo quitando hojas del camino. Trabajamos sin hablar mucho, pero con esa cómoda sincronía que a veces tienen dos personas que se entienden sin palabras. Al mediodía el sol caía fuerte y yo sentía la espalda tensa por el esfuerzo. Volvimos a entrar a la casa y me dirigí a la sala. Me quité los zapatos, dejé caer el cuerpo en el sofá y solté un suspiro. Él vino tras de mí con una botella de agua que me tendió sin decir nada. Bebí un poco y cerré los ojos. ¿Estás bien?, preguntó desde cerca. Solo me duele un poco la espalda, respondí sin abrir los ojos. Escuché sus pasos alejándose y luego regresando. Abrió un cajón, sacó un frasco de crema y se arrodilló junto al sofá. Si quieres, puedo ayudarte. Sé dar masajes. Abrí los ojos y lo miré. Su expresión era serena, sin dobles intenciones aparentes. Dudé. Un segundo. 2. Luego asentí lentamente y giré para recostarme boca abajo. Él se sentó en el borde del sofá, colocó un poco de crema en sus manos y comenzó a frotar suavemente mis hombros. El contacto fue cálido, firme. Al principio me sentí incómoda, no por el gesto sino por lo que significaba. Pero su toque fue respetuoso, atento, sin prisa. Poco a poco mi cuerpo se fue relajando. Cerré los ojos y dejé que sus manos recorrieran mi espalda, de los hombros a la parte media, deteniéndose justo antes de la cintura. Cada movimiento parecía medir la distancia exacta entre el alivio y el deseo. Mi respiración se volvió más lenta, pero por dentro sentía un torbellino. No hablamos. El silencio se llenó de los latidos de mi corazón, que sentía cada vez más fuertes. Mi piel se volvió sensible, y cualquier roce se multiplicaba en intensidad. Me concentré en no moverme, en no delatar lo que estaba sintiendo. Pero era inútil. Todo mi cuerpo estaba reaccionando, y lo sabía. En un momento su mano se detuvo y sentí como su respiración cambiaba. Me giré lentamente quedando de lado, y nuestras miradas se encontraron. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero nos entendimos. Y entonces, sin previo aviso, we kissed. El mundo pareció detenerse un segundo. Fue un beso suave, corto, pero cargado de todo lo que no nos habíamos dicho. Al separarnos, ninguno de los dos supo qué hacer. Me incorporé como impulsada por un resorte, y caminé hacia el baño sin decir una palabra. Cerré la puerta con suavidad y me apoyé contra ella, con el corazón golpeando en el pecho. Me miré en el espejo otra vez. Los labios aún temblaban. No sentía culpa. Sentía algo peor, emoción. Era como si una parte de mí, dormida por años, acabara de despertar. Y lo peor era que no me molestaba. Estuve allí varios minutos, tratando de calmarme. Lavé mi rostro con agua fría, me peiné el cabello como excusa para ganar tiempo. Finalmente salí. La sala estaba vacía. Él ya no estaba. Escuché la puerta de su habitación cerrarse. No supe si él también se estaba escondiendo o simplemente quería estar solo. Fui a la cocina y me puse a limpiar, sin necesidad. Fregué la misma superficie 2 veces, solo para no pensar. Pero no podía evitarlo. Cada segundo desde aquel instante volvía a mi mente. Sus manos, su mirada, ese beso. Me sentía ridícula, confundida, viva. El resto del día transcurrió en una especie de limbo. Nos evitamos aunque compartíamos el mismo espacio. Hablamos lo justo. Comentarios banales. Ninguno mencionó lo ocurrido. Pero cada vez que pasábamos cerca, el aire se hacía más espeso. Una especie de muro invisible se había construido entre nosotros, hecho de deseo y vergüenza. Esa noche cené sola. Él dijo que no tenía hambre y se quedó en su habitación. No me sorprendió. Yo tampoco quería verlo. O tal vez sí, pero no me atrevía. Me serví un poco de sopa, comí despacio, mientras el silencio me acompañaba. La televisión encendida era solo un ruido de fondo. No recuerdo ni qué programa había.
Antes de acostarme fui hasta la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Luces apagadas, vecinos dormidos. Y yo, despierta con la mente revuelta. Cerré las cortinas y apagué todas las luces. En la oscuridad de mi habitación, volví a sentir su aliento, sus manos, su presencia. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos. Y por primera vez en años, no pensé en mi esposo antes de dormir. Pensé en otra persona. En lo que acababa de suceder. En lo que podía pasar si no ponía un freno. Pero en el fondo de mi pecho, una voz apenas audible me decía que ya era tarde. Que ese freno se había soltado. Y que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente desperté temprano, mucho antes de lo habitual. No fue el sonido del despertador ni la luz del sol lo que me sacó del sueño, sino una inquietud que no me dejaba descansar. Mi cuerpo se sentía tenso como si algo estuviera a punto de ocurrir. Me quedé unos minutos en la cama, en silencio, escuchando los sonidos de la casa, esperando escuchar pasos en el pasillo o el murmullo de la cafetera. Pero todo estaba en calma. Me vestí sin pensar demasiado, unos pantalones holgados y una blusa sencilla. El espejo del baño me devolvió una imagen distinta a la de otros días. No era que me viera más joven, ni más hermosa. Era otra cosa. Había una expresión en mis ojos que no reconocía del todo, una mezcla de confusión, temor y una chispa que no lograba apagar. Bajé a la cocina. El comedor estaba vacío, la cafetera apagada, ni rastro de él. Me sentí aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Quería evitarlo, sí, pero también necesitaba confirmar que no lo había soñado todo. Que lo que ocurrió la tarde anterior había sido real. Que no era producto de mi imaginación o de una carencia emocional demasiado prolongada. Comencé a preparar el desayuno como de costumbre sin entusiasmo. Mientras el pan se doraba y el café se preparaba, mis pensamientos giraban en círculos. Recordaba sus manos en mi espalda, el calor de sus dedos, el momento exacto en que nuestras miradas se encontraron y nos acercamos. We kissed. Esa frase simple y contundente se repetía en mi mente como un eco. Él apareció poco después, bajando las escaleras con paso tranquilo. Llevaba una camiseta oscura y unos jeans, el cabello ligeramente húmedo. Al verme saludó con un gesto breve y una sonrisa neutral, como si nada hubiera pasado. Yo por mi parte apenas pude sostenerle la mirada. Le ofrecí café y él aceptó con un gracias que sonó más formal de lo que esperaba. Nos sentamos a desayunar frente a frente, separados por una mesa que se sentía mucho más ancha que de costumbre. Hablamos de trivialidades, el clima, una noticia del periódico local que él comentó con indiferencia, una receta que quería intentar preparar. Yo asentía, respondía con monosílabos y evitaba profundizar. Pero por dentro la incomodidad me carcomía. Me preguntaba si él se arrepentía, si me culpaba, si pensaba que yo había provocado el beso. Me preguntaba si lo había olvidado, si fingía o si simplemente no le importaba. Y lo peor era que yo misma no sabía qué sentía. No había claridad, solo una sensación constante de desbalance, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red. Después del desayuno, él dijo que iba a salir a correr. Asentí sin mirarlo. Lo vi tomar sus auriculares y una botella de agua antes de salir. La puerta se cerró tras él con un sonido que retumbó en mi pecho. Me quedé sola, con la taza aún a medio terminar, y un vacío que crecía por dentro. Decidí salir a caminar también. No quería quedarme encerrada, rumiando pensamientos. Tomé una chaqueta ligera, me até el cabello y salí sin rumbo fijo. Caminé por calles que conocía bien, pero que ese día se sentían ajenas. Los árboles, las fachadas, los sonidos del vecindario, todo parecía tener una textura diferente, como si algo hubiera cambiado para siempre en mi percepción del mundo. Mientras andaba, me crucé con una vecina que me saludó con una sonrisa amable. Le devolví el saludo fingiendo tranquilidad. Pero noté algo en su mirada, una curiosidad contenida, como si pudiera leerme. Tal vez solo era mi imaginación, pero sentí que sabía algo. Que mi rostro de alguna forma delataba mi estado interno.
Volví a casa casi al mediodía. Él no había regresado todavía. Me duché, preparé algo ligero de almuerzo, pero no tenía apetito. Dejé el plato a medio comer y subí a mi habitación. Me tumbé en la cama y cerré los ojos intentando descansar. Pero el sueño no venía. Una hora después, lo escuché entrar. Escuché sus pasos, el crujir leve de la escalera, el sonido de la puerta de su habitación. No bajó. Tampoco yo salí. Permanecimos en silencio, cada uno en su espacio, separados por paredes que parecían más gruesas que nunca. Por la tarde bajé a la sala y me puse a ordenar algunos libros. No era necesario, pero necesitaba moverme, hacer algo con las manos. El orden me ayudaba a sentir que tenía control sobre al menos una parte de mi vida. Él apareció poco después, se detuvo en la puerta y me preguntó si necesitaba ayuda. Respondí que no, con una sonrisa amable pero tensa. Se sentó en el sofá, tomó su teléfono y comenzó a leer algo en silencio. Permanecimos así varios minutos, en la misma habitación pero en mundos distintos. De vez en cuando, lo miraba de reojo. Su expresión era serena, concentrada. No parecía afectado. Yo, en cambio, sentía que llevaba un torbellino por dentro. Finalmente me atreví a romper el silencio. Le pregunté si todo estaba bien. Él levantó la vista, me miró con calma y asintió. Dijo que sí, que todo estaba bien. Luego bajó la mirada otra vez y siguió con lo suyo. Yo asentí también, pero sentí que mentíamos los dos. Esa noche preparé la cena sola. Le avisé que estaba lista, pero él dijo que no tenía hambre. Me senté a comer en silencio, masticando sin gusto, sintiéndome cada vez más sola, más confundida, más atrapada en una situación que no sabía cómo manejar. Cuando terminé, lavé los platos, apagué las luces y subí a mi habitación. Antes de acostarme, pasé frente a su puerta. Estaba cerrada. Dudé por un segundo con la mano sobre el pomo. Pero me obligué a seguir caminando. Ya en la cama, me cubrí con las sábanas y me quedé mirando el techo. Pensé en todo lo que había pasado en tan solo 2 días. En cómo un gesto, un momento, un beso habían desestabilizado mi mundo entero. No había sido planificado, no había sido buscado. Pero había ocurrido. Y no podía fingir que no. La pregunta que no dejaba de rondarme era ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? No tenía respuestas. Solo tenía esta ansiedad constante, esta mezcla de culpa y deseo, de miedo y curiosidad. Cerré los ojos, intentando conciliar el sueño. Pero cada vez que lo hacía, lo veía a él. En la cocina. En el sofá. Sus manos. Su mirada. El momento exacto en que nos acercamos. Y sentía que algo más grande que yo se estaba gestando. Algo que no sabía si quería detener, o dejar que me arrastrara. Me desperté con la sensación de haber dormido solo a medias. La noche había sido larga, plagada de pensamientos que iban y venían sin descanso. La imagen de su rostro, el momento exacto en que nuestras bocas se encontraron, su silencio al día siguiente, todo seguía reproduciéndose en mi mente con una claridad inquietante. La culpa no se presentaba de forma directa, sino como una incomodidad sorda, una presión constante en el pecho que no me dejaba respirar del todo. El día comenzó con la rutina habitual. Preparé el desayuno sin pensar, como si el simple acto de moverme de un lado a otro en la cocina pudiera devolverme una sensación de control. Me concentré en pequeños detalles, el punto exacto del café, el pan apenas tostado, la fruta cortada en porciones simétricas. Esa necesidad de precisión era lo único que me mantenía en equilibrio. Él bajó después de las 9 con una expresión neutra, casi despreocupada. Me saludó con la misma cortesía de siempre y se sirvió una taza de café. Nos sentamos frente a frente como si la tensión del día anterior no existiera. Hablamos poco. Yo fingía leer el periódico, aunque mis ojos no se detenían realmente en las palabras. Él revisaba su teléfono de vez en cuando, y cada tanto levantaba la vista para observarme en silencio.
Sentía su mirada como un peso leve constante que no sabía si evitar o recibir. Después del desayuno, me dijo que tenía que hacer unas compras. Preguntó si necesitaba algo del supermercado. Le pedí un par de cosas sueltas, yogur, arroz, servilletas. Asintió y salió, dejándome nuevamente sola en la casa. Aproveché ese rato para limpiar. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba ocupar mi mente. Fregué los azulejos de la cocina, sacudí los estantes del comedor, hasta lavé las cortinas del baño. Todo mientras en mi cabeza se repetía el mismo diálogo interno: esto no está bien. No debería haber pasado. Pero pasó. ¿Y ahora qué? Cuando regresó, ya cerca del mediodía, traía bolsas con los víveres y algo más, una planta pequeña, de hojas redondas, que colocó sobre la repisa sin decir nada. Me miró de reojo como si esperara una reacción. Yo solo la observé unos segundos y luego volví a ordenar las bolsas, como si no hubiera notado el gesto. Pero lo había notado. Y también lo había sentido. Era una muestra de afecto silenciosa, que me descolocaba más que cualquier palabra. Almorzamos juntos. Esta vez, la conversación fue más fluida. Hablamos de temas banales, una serie que estaba viendo, una receta que quería probar, un recuerdo de infancia relacionado con la comida. Yo reía con sus anécdotas, aunque por dentro me sentía tensa. Cada palabra, cada gesto parecía medir cuidadosamente una distancia que no sabíamos si reducir o mantener. Después de comer, él sugirió dar un paseo. Acepté sin pensarlo demasiado. Sentía que necesitaba salir, respirar otro aire, ver algo más allá de las paredes de la casa. Caminamos por un parque cercano, bordeando árboles que empezaban a perder sus hojas. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. El aire era fresco, agradable. Hablamos de cosas livianas. Él parecía relajado, incluso feliz. Yo, en cambio, alternaba entre momentos de calma y ráfagas de ansiedad. A veces me olvidaba de todo y disfrutaba de su compañía, de su voz, de su forma de caminar a mi ritmo. Otras veces recordaba el beso y todo dentro de mí se tensaba. En una de las bancas del parque nos detuvimos a descansar. Nos sentamos uno al lado del otro, dejando un espacio prudente entre los cuerpos. Él se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas, y me preguntó si me sentía bien. Respondí que sí, con una sonrisa corta. No sabía cómo ser completamente honesta sin complicarlo todo. Hubo un momento de silencio. No incómodo, pero sí denso. Sentía que había algo más que decir, algo que ambos evitábamos. Pero ninguno lo nombró. Simplemente nos levantamos, seguimos caminando y volvimos a casa con una calma artificial que empezaba a pesar. Por la tarde él se encerró en su habitación. Yo me senté a leer en el sofá, aunque no avancé más de 3 páginas. Mi mente no lograba concentrarse. Sentía la presencia de él incluso desde el otro lado de la casa. Cada sonido, cada crujido del piso, me hacía imaginarlo cruzando el pasillo, abriendo la puerta, sentándose a mi lado. Pero no ocurría. Cuando llegó la noche, preparé la cena como de costumbre. Algo simple, sopa caliente, pan tostado, una ensalada. Lo llamé y bajó casi de inmediato. Cenamos juntos con una conversación algo más liviana que la de los días anteriores. Era como si por momentos pudiéramos fingir que todo era normal. Como si estuviéramos intentando convencernos de que lo era. Después de comer, me ofrecí a lavar los platos. Él insistió en ayudar. Compartimos el espacio de la cocina en silencio, uno lavando, el otro secando, como si fuéramos una pareja acostumbrada a esa coreografía doméstica. Cada roce de las manos, cada cruce de miradas, tenía un peso invisible que ambos fingíamos no sentir. Al terminar, le di las buenas noches y subí a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer en la cama, completamente vestida. Encendí la lámpara de noche y me quedé observando el techo. Pensé en mi esposo. En su ausencia. En su manera de vivir fuera de esta casa incluso cuando estaba dentro. Pensé en cómo me había convertido en una figura decorativa en su vida,
alguien funcional, útil, pero invisible. Y luego pensé en él. En su hijo. En cómo en tan pocos días había logrado remover capas de silencio que llevaba años acumulando. No sabía si era bueno o malo. Solo sabía que ya no podía seguir ignorándolo. Que algo había despertado en mí, algo que no podía volver a dormir. Intenté cerrar los ojos, descansar. Pero mi cuerpo no encontraba la postura. Cada músculo parecía cargado de un tipo distinto de tensión. Era como si mi piel recordara su contacto. Como si cada célula llevara la memoria del momento compartido. Y me asustaba pensar cuánto poder podía tener un solo gesto. Me levanté, caminé hasta la ventana y la abrí. El aire de la noche me golpeó el rostro frío y limpio. Respiré hondo. La calle estaba en calma. Solo el sonido lejano de un coche pasando y el canto aislado de un grillo. La ciudad dormía. Pero yo no. Volví a la cama, me cubrí con las sábanas y me obligué a cerrar los ojos. Repetí mentalmente una lista de cosas por hacer, intentando calmar mi mente. Pero cada vez, sin falta, regresaba a lo mismo. A su voz, su mirada, sus manos. A ese instante en el que cruzamos una línea. Una que, aunque invisible, lo cambió todo para siempre. Desperté con una sensación extraña, como si el día anterior hubiera dejado una marca en mi cuerpo. No era dolor ni cansancio, sino algo más difuso, una mezcla de expectativa y confusión que no sabía exactamente cómo interpretar. La casa estaba en silencio, pero no me sentía sola. Su presencia, aunque no estuviera en la misma habitación, parecía llenar todos los rincones. Me tomé mi tiempo para levantarme. Me duché con agua caliente como intentando borrar con el vapor la tensión acumulada en la piel. Me vestí con una blusa de lino claro y un pantalón cómodo, sin pensar demasiado, pero sintiendo que esa mañana necesitaba algo distinto, más liviano, como si mi cuerpo buscara liberar peso. Bajé a la cocina y lo encontré allí, de pie junto al fogón, preparando café. Se giró apenas al oír mis pasos y me saludó con una sonrisa breve, apenas perceptible. Me pareció distinta. No forzada, pero más medida. Yo respondí con un simple buenos días y me senté a la mesa. No necesitábamos decir mucho. El aire hablaba por nosotros. El desayuno transcurrió en relativa calma. Hablamos de lo que había que comprar, de que uno de los focos del pasillo titilaba, de la posibilidad de reparar una bisagra de la ventana que crujía cada noche. Las palabras eran prácticas necesarias, pero entre cada frase se deslizaba el eco de lo no dicho. Nos mirábamos fugazmente como si cada cruce de ojos confirmara lo que evitábamos nombrar. Después del desayuno, me dediqué a ordenar algunos cajones en la sala. Era una tarea que había postergado por semanas. Él subió a su habitación. Escuché su puerta cerrarse y la radio sonar a bajo volumen. El resto del día transcurrió así, con ambos ocupados en pequeños quehaceres, sin interferir demasiado, como si estuviéramos cada uno midiendo cuidadosamente nuestros movimientos para no invadir al otro. Pero algo cambió al caer la tarde. Yo estaba en el patio trasero, regando las plantas. El cielo se nublaba lentamente y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que siempre precede a la lluvia. Me gustaba esa sensación, la promesa de que algo iba a caer, aunque no supieras exactamente cuándo. Escuché la puerta abrirse detrás de mí, y sin necesidad de girarme, supe que era él. Me preguntó si necesitaba ayuda. Respondí que no, pero agradecí el gesto. Se quedó allí en silencio, observando cómo el agua caía sobre la tierra. Yo sentía su presencia detrás, y esa cercanía me descolocaba. Terminé de regar y me giré para entrar. Él no se movió. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Había algo distinto en sus ojos. Algo contenido como si estuviera a punto de decir algo pero se detuviera en el último segundo. Entramos a la casa. Empecé a preparar la cena. Algo simple, arroz con vegetales y una salsa ligera. Él se ofreció a cortar algunos ingredientes. Esta vez no rechacé la ayuda. Trabajamos juntos en la cocina como si lleváramos años haciéndolo.
Cada movimiento era natural, cada gesto tenía un ritmo compartido. Pero debajo de todo eso, el pulso latía fuerte. En un momento, al alcanzarle un cuchillo, nuestras manos se tocaron. Fue un contacto breve, sin intención aparente, pero cargado de electricidad. Me estremecí sin poder evitarlo. Lo vi también en su reacción. Sus ojos se posaron en los míos y se quedaron allí, demasiado tiempo. Demasiado profundo. Terminamos de cocinar sin decir palabra. La tensión había vuelto a instalarse entre nosotros, esta vez más densa. Servimos la comida en silencio, nos sentamos frente a frente, y por un largo rato solo se escucharon los sonidos de los cubiertos y el crujir leve del pan. Hasta que él rompió el silencio. Me miró y dijo con voz baja pero firme, que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Que había algo entre nosotros que se sentía real, aunque no supiera cómo nombrarlo. Que le importaba, que no quería hacerme daño, pero tampoco podía seguir ignorándolo. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Mis manos temblaban apenas, pero no me atreví a bajarlas del borde de la mesa. Cuando terminó de hablar, lo único que pude decir fue que todo esto era complicado. Que había muchas cosas en juego. Que yo no sabía qué sentía, pero que tampoco podía negar que algo había cambiado. Hubo un silencio largo. Nos miramos. Y entonces we kissed. Fue un gesto lento sin urgencia. Un beso que no buscaba respuestas, sino simplemente confirmar lo que ya estaba dicho entre líneas. Al separarnos no dijimos nada. No hacía falta. Todo estaba ahí, en el aire, flotando entre nosotros. Él se levantó primero y fue a su habitación. Yo me quedé sentada en la mesa un rato más, con los dedos entrelazados, la respiración agitada. Sentía que acabábamos de cruzar otro límite. Uno del que ya no se podía volver. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama durante horas, repasando cada gesto, cada palabra. Pensé en mi esposo. En lo que esto significaba. En la posibilidad, remota pero real, de que todo saliera a la luz. Me pregunté si realmente estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Si todo esto valía la pena. Pero por más que buscaba una respuesta clara, no la encontraba. La única certeza que tenía era lo que sentía en ese momento. Algo que me había sacudido desde adentro. Algo que me hacía sentir viva. No feliz. No plena. Pero sí despierta. Después de tanto tiempo había vuelto a sentir. Me levanté de la cama justo antes del amanecer. Bajé a la cocina, preparé café en silencio y me senté frente a la ventana, viendo cómo la luz empezaba a filtrarse por el cielo. Escuché sus pasos en el piso de arriba, la ducha, la puerta de su habitación. Y supe que el día apenas comenzaba. Que lo difícil aún no había llegado. Pero ya no tenía miedo. Porque al menos por ahora, había decidido dejar de huir de mí misma. El amanecer me sorprendió con los ojos abiertos. No había logrado dormir más de 1 hora seguida durante la noche. Mi mente, como un río sin cauce, se desbordaba en pensamientos inconexos, recuerdos recientes y viejas emociones que creía enterradas. Me levanté antes de que el cielo se aclarara por completo, envolviéndome en una manta y bajando a la cocina sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, aún sumida en ese breve lapso de quietud que existe antes de que el día comience oficialmente. Preparé café moviéndome con lentitud, como si cada gesto necesitara de toda mi atención para evitar que mi interior se quebrara. Observé cómo el vapor subía en espiral desde la taza mientras me sentaba en la mesa, sola, sintiendo que el aire estaba más pesado de lo habitual. No por el clima, sino por todo lo que había quedado suspendido entre nosotros. Él bajó poco después. Llevaba una sudadera clara y el cabello aún húmedo. Al verme me saludó con una voz suave, algo más apagada de lo normal. Yo respondí con un leve movimiento de cabeza. No sabía cómo hablar sin decir demasiado. No sabía si quería hablar. Se sirvió café y se sentó frente a mí. No había tensión explícita, pero sí una especie de prudencia nueva,
como si ambos estuviéramos tratando de medir cuidadosamente cada paso para no provocar un derrumbe. Hablamos poco o apenas algunas palabras sobre la temperatura, sobre el pan que se estaba acabando, sobre lo tarde que se había hecho anoche. Terminamos de desayunar en silencio. Él recogió su taza, la enjuagó y volvió a su habitación. Yo me quedé sentada, inmóvil, mirando por la ventana. El cielo, cubierto de nubes bajas, daba una sensación de encierro. Como si el mundo entero se hubiera encogido. Pasé el resto de la mañana haciendo tareas sin importancia. Ordené algunos papeles viejos, limpié una estantería que no necesitaba limpieza, regué por segunda vez unas plantas que ya estaban húmedas. Todo para evitar quedarme quieta. Todo para no pensar en lo que había pasado. O peor aún, en lo que podía pasar si seguíamos por ese camino. Al mediodía, decidí salir a caminar. Le dejé una nota breve en la cocina por si preguntaba, aunque dudaba que lo hiciera. Necesitaba el aire, el movimiento, una excusa para que mi cuerpo respirara sin culpa. Caminé por calles tranquilas, sin destino claro. Crucé miradas con algunos vecinos, saludos de cabeza, sonrisas mecánicas. Nadie sospechaba lo que llevaba dentro. Nadie imaginaba que yo, la mujer ordenada, casada, educada, me sentía al borde de algo irreconocible. Me detuve en una pequeña plaza, me senté en una banca bajo un árbol y cerré los ojos. Respiré hondo. Sentía el cuerpo tenso como si todo en mí estuviera listo para defenderse. ¿Pero defenderme de qué? ¿De él? ¿De mí? ¿De la posibilidad de que todo saliera mal? Recordé cómo me sentí en ese instante del beso. We kissed. 2 palabras que no podía sacar de mi mente. Un gesto tan breve y sin embargo tan profundo. No se trataba de lo físico. Era otra cosa. Algo que removía las raíces, que rompía esquemas. Algo que me hablaba de lo mucho que me había abandonado a mí misma durante años. Volví a casa después de más de 1 hora. Al entrar, noté un cambio. La atmósfera era distinta. Había música suave sonando desde el salón. El aroma de algo cocinándose llegaba desde la cocina. Me sorprendió verlo allí frente al fogón, cortando verduras con concentración. Al notar mi presencia, levantó la vista y me sonrió con una serenidad que me desarmó. Pensé que te gustaría algo caliente para almorzar, dijo sin más. Asentí y dejé mi bolso en el perchero. Me senté en la mesa, observándolo moverse. Había una naturalidad en el que contrastaba con mi torbellino interno. Como si pudiera habitar este espacio sin conflicto. Yo, en cambio, sentía que cada paso era una contradicción. La comida estaba lista poco después. Servimos los platos, nos sentamos a comer. La conversación fue amable, sencilla, casi como la de cualquier día común. Pero yo no podía evitar pensar que nada era común ya. Cada gesto tenía un peso. Cada silencio, una sombra. Terminamos de comer y él recogió los platos. Insistí en ayudar. Compartimos nuevamente ese espacio reducido de la cocina, trabajando en sincronía, sin necesidad de hablar demasiado. Al terminar, se recostó en el sofá del salón. Yo me senté en el otro extremo. Encendió la televisión, puso un documental sobre ciudades antiguas. Ambos lo miramos sin verdadero interés. En un momento sentí que me observaba. Giré la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero fue una de esas miradas que dicen demasiado. Me levanté, fui a la ventana, fingí estar interesada en lo que pasaba afuera. El corazón me latía con fuerza. Quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Al final, fue él quien lo hizo. Me dijo que tenía que irse unos días. Un asunto pendiente con unos amigos, algo que había postergado. Dijo que le haría bien cambiar de aire. No me preguntó qué opinaba. Solo lo anunció. Asentí sin poder ocultar la mezcla de sorpresa y vacío que me produjo esa noticia. Me sentí abandonada, aunque sabía que no tenía derecho a exigirle nada. Pasó el resto de la tarde preparando su mochila.
Yo lo observaba desde lejos sin intervenir. Era como ver a alguien que se despedía, aunque no lo dijera explícitamente. La idea de quedarme sola en casa me golpeó con una fuerza inesperada. No por la compañía en sí, sino por lo que representaba su ausencia. Cuando llegó la noche cenamos en silencio. Nada parecía tener sabor. Los cubiertos chocaban con los platos como si quisieran llenar el espacio que nosotros no podíamos. Después de cenar, se despidió con un simple «hasta pronto». Me abrazó brevemente. Y se fue. Me quedé sola. El sonido de la puerta cerrándose fue como un eco en el pecho. Subí a mi habitación, me senté en la cama y me abracé las rodillas. No lloré. No podía. Solo sentí un cansancio profundo, como si todo mi cuerpo hubiera quedado suspendido en el aire. Como si nada tuviera ya un lugar fijo. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que estaba bien o mal. Solo me sentí vacía. Y lo más perturbador era que esa sensación no me parecía nueva. Era familiar. Solo que ahora la reconocía con claridad. Porque cuando alguien te recuerda lo que significa sentirse viva, todo lo demás se vuelve insoportablemente evidente. Desperté sola. El silencio de la casa era distinto, más hondo, como si su ausencia tuviera un peso propio. La noche anterior no dormí bien. Había dado vueltas en la cama durante horas, incapaz de encontrar una posición que me permitiera descansar. Me levanté temprano, preparé café y me senté junto a la ventana, con la taza entre las manos, mirando cómo la luz del amanecer se filtraba lentamente a través de las nubes. Todo parecía inmóvil. El aire, los muebles, mi cuerpo. La cocina estaba en orden, demasiado en orden. Su taza no estaba sobre la mesa, su abrigo no colgaba en el respaldo de la silla. Los pequeños rastros de su presencia se habían desvanecido en cuestión de horas, y ahora solo quedaban espacios vacíos. Intenté ocuparme con tareas simples. Limpié los cristales de las ventanas, barrí la entrada, revisé cajones sin motivo alguno. Pero cada objeto que tocaba me devolvía de algún modo a él. A su voz, su risa, su forma de caminar por la casa. No podía ignorar que su ausencia me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pasé la mañana en un estado de letargo. Ni triste ni animada. Una especie de suspensión emocional que me resultaba familiar, pero que ahora se sentía más cruel. Antes, cuando mi esposo viajaba, la soledad era rutina. Pero ahora sabía lo que era que alguien me mirara con atención. Y esa comparación me pesaba más que la soledad misma. Al mediodía salí a caminar. No quería quedarme encerrada. Tomé un camino distinto al habitual, uno que pasaba por calles poco transitadas, llenas de árboles y casas antiguas. Me perdí entre fachadas cubiertas de hiedra y jardines desordenados. Buscaba algo sin saber qué. Tal vez aire. Tal vez la sensación de movimiento. Regresé a casa después de casi una hora, con las manos frías y los pensamientos igual de dispersos. Almorcé algo sencillo, una sopa recalentada y pan tostado. Todo me sabía igual. Después me recosté en el sofá con un libro, pero no avancé más de unas páginas. Las palabras no se quedaban. Las imágenes no se formaban. La tarde se deslizó lenta, como si el reloj marcara cada minuto con renuencia. Me quedé dormida por un rato con el libro aún abierto sobre el pecho. Cuando desperté el cielo estaba más oscuro, anunciando la llegada de la noche. Me levanté con desgano, preparé una infusión caliente y volví a sentarme frente a la ventana. Y entonces, sin esperarlo, lo vi. Su silueta cruzó la calle. Llevaba una mochila al hombro. No venía corriendo, pero tampoco caminaba lento. Era un paso firme, como si hubiera tomado una decisión. Sentí el corazón acelerarse. Me quedé quieta sin moverme. No podía estar segura de lo que significaba su regreso. No sabía si me alegraba o me preocupaba. Tocó la puerta con suavidad. Abrí. Nos miramos durante un segundo que pareció eterno. No dije nada. Tampoco él.
Solo entró, dejó la mochila en el suelo y se quitó la chaqueta. Me preguntó si había cenado. Negué con la cabeza. Me ofreció preparar algo. Fui a la cocina con él. Trabajamos juntos sin hablar mucho. Era como si hubiéramos retomado una rutina conocida. Mientras él cocinaba, yo ponía la mesa. Colocamos 2 platos, 2 vasos, una vela pequeña que encendí sin pensarlo demasiado. No era un gesto romántico. Era necesidad de calidez. Cenamos con tranquilidad. La conversación fue escasa, pero no incómoda. Él me contó de forma superficial que necesitaba pensar, aclararse, alejarse por un momento. Que no fue un impulso, sino una pausa. Yo lo escuché sin interrumpir. Mis manos jugaban con el borde de la servilleta. No sabía qué decir. Tal vez porque temía decir demasiado. Después de la cena, recogimos juntos. Lavamos los platos en silencio como tantas veces antes. Cuando terminamos, nos quedamos unos segundos parados frente al fregadero, sin movernos. Sentía su cercanía, su respiración. Mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de nerviosismo y necesidad. Él se giró hacia mí, me miró. Sus ojos tenían una intensidad que me atravesó. No me preguntó nada. Tampoco intentó justificar lo que iba a hacer. Solo se acercó. Y yo no me aparté. We spent the night together. Fue una noche distinta a cualquier otra. No porque fuera impulsiva ni porque rompiera alguna barrera nueva. Lo que la hizo distinta fue la certeza. La claridad. Esa sensación de estar eligiendo por primera vez en mucho tiempo lo que quería. A la mañana siguiente desperté antes que él. Me quedé observándolo unos minutos. Dormía con el ceño ligeramente fruncido como si sus sueños fueran densos. Me levanté con cuidado, me puse una bata y bajé a la cocina. Preparé café y me senté frente a la ventana como tantas veces. Pero esa vez, algo era diferente. El reflejo del cristal me devolvía un rostro que no reconocía del todo. Había suavidad en mis rasgos. Y también algo más. No era felicidad, tampoco arrepentimiento. Era una mezcla serena de vértigo y alivio. No sabía qué iba a pasar. No tenía respuestas. Pero por primera vez en años, sentía que mi historia no estaba escrita del todo. Que aún tenía voz. Y eso por sí solo, ya lo cambiaba todo. Desperté con una sensación de calma superficial, como si el cuerpo aún estuviera envuelto en un velo de calor y silencio, pero mi mente, en lo más profundo, ya empezaba a inquietarse. La habitación estaba en penumbra. Él todavía dormía, respirando con lentitud, boca ligeramente entreabierta, cubierto hasta el pecho por la sábana. Me levanté sin hacer ruido. No quería despertarlo. No quería romper el frágil equilibrio de ese momento. Bajé a la cocina. Preparé café sin pensar demasiado. El ruido suave de la cafetera, el goteo lento del líquido, los aromas familiares llenando la estancia, todo parecía funcionar como un ritual que me anclaba a la realidad. Pero mi realidad, lo sabía, ya no era la misma. Me senté en la mesa, con la taza caliente entre las manos. Miré a través de la ventana. La calle aún estaba vacía. Apenas pasaban algunos vecinos con sus perros, o un repartidor en moto dejando el periódico en la esquina. El mundo seguía girando con su indiferencia habitual, sin saber lo que pasaba dentro de estas paredes. Y quizás por eso dolía menos. Él bajó una hora después. Llevaba el cabello húmedo y una camiseta de algodón gris. Se sentó frente a mí y murmuró un buenos días con una voz grave e adormecida. Le respondí con un gesto suave de la cabeza. No necesitábamos palabras. Al menos no en ese momento. Desayunamos juntos. Hablamos de lo justo, si había pan suficiente, si hacía falta comprar fruta, si debía revisar el grifo que goteaba otra vez. Cosas simples. Superficiales. Pero cada frase iba acompañada de silencios largos que contenían lo verdaderamente importante. Después de desayunar,
se ofreció a salir a hacer las compras. Me entregó una lista para revisar. Escribí 2 o 3 cosas más y se fue, dejando un leve olor a colonia en el aire. Me quedé sola como tantas veces, pero esta vez no era igual. Esta vez no se sentía como abandono, sino como una pausa. Pasé la mañana organizando algunas cosas en el estudio. Viejos papeles, carpetas sin clasificar, fotos olvidadas en cajones. Entre ellas encontré una imagen de mi esposo y yo, tomada hace años, en una cena con amigos. Sonreíamos. Estábamos juntos. Y sin embargo, al mirar esa foto, sentí que no reconocía a la mujer que estaba allí. Su expresión era distinta. Más contenida. Más resignada. La dejé a un lado y seguí ordenando. No porque necesitara tener todo en su lugar, sino porque poner las manos en algo concreto me ayudaba a no dejarme arrastrar por los pensamientos. A mediodía él regresó. Trajo las bolsas, las colocó sobre la encimera y empezó a guardar todo con naturalidad. Lo observé moverse por la cocina como si siempre hubiera estado allí. Cada gesto era tranquilo, sin exageraciones. Era una presencia que no se imponía, pero que tampoco se diluía. Estaba. Y eso, de alguna forma, bastaba. Comimos juntos en la mesa del comedor. Él habló un poco más esta vez, sobre un recuerdo de su infancia, sobre una tía lejana que hacía empanadas con un relleno extraño. Yo lo escuché con atención, sonriendo por momentos. Me permití reír. No una risa escandalosa, sino esa clase de risa que uno suelta cuando el cuerpo se relaja sin proponérselo. Después de almorzar, se recostó en el sofá con un libro. Yo me fui a la sala de estar, tomé una libreta y comencé a escribir. No era un diario, ni una carta, ni una lista. Solo palabras sueltas, frases, pensamientos que necesitaban salir. Escribir me ayudaba a entenderme, a ordenar todo lo que dentro de mí parecía un caos. Escribí cosas como, no sé en qué momento dejé de sentirme parte de mi propia vida. Y también, lo prohibido no siempre es oscuro. A veces solo es silencioso. La tarde transcurrió con lentitud. Él salió a caminar un rato y yo aproveché para regar las plantas del patio, reorganizar un estante, preparar una torta de manzana. No porque hiciera falta, sino porque me gustaba la idea de que la casa oliera a algo tibio y dulce. Cuando volvió me ayudó a sacar la torta del horno. La dejamos enfriar en la encimera mientras hablábamos del clima, de cómo el otoño se acercaba sin prisa pero con pasos firmes. Él dijo que le gustaban los días grises. Que le daban paz. Yo respondí que a mí también, pero que a veces me daban miedo. Porque en los días grises, uno piensa más. Nos sentamos a merendar. La torta quedó bien. Él se sirvió un segundo trozo. Me lo agradeció con una mirada cálida. Yo asentí sintiendo que esos pequeños gestos decían más de lo que cualquier declaración podría expresar. Al caer la noche decidimos ver una película. Elegimos una que ya habíamos visto, para no tener que prestarle demasiada atención. Nos sentamos en el sofá, no demasiado cerca pero tampoco lejos. A mitad de la película, nuestras manos se tocaron. Él no la retiró. Yo tampoco. No dijimos nada. Solo dejamos que esa mano compartida permaneciera ahí, en medio de nosotros como un puente. No era una promesa. No era un pacto. Era simplemente un contacto honesto entre dos personas que sabían que estaban en un terreno frágil, pero no por eso menos real. Cuando la película terminó, se levantó y dijo que iba a ducharse. Yo me quedé un rato más en el sofá, apagando las luces de a poco, sumida en una especie de trance. Sentía el corazón más liviano, pero también más expuesto. Como si en cualquier momento algo pudiera romper ese equilibrio. Subí a mi habitación. Me lavé el rostro, cepillé los dientes, me puse el pijama. Me metí en la cama con la luz tenue encendida. Afuera, la noche era densa. El cielo sin estrellas. Un viento leve hacía crujir las ramas del árbol del patio. Lo escuché moverse en su habitación, cerrar cajones, acomodar algo.
Luego el silencio. Un silencio distinto al de la mañana. Más denso pero también más íntimo. Cerré los ojos sin esperar nada. Pero con la certeza de que lo que habíamos vivido no era un error, ni un capricho. Era una respuesta a algo que llevaba mucho tiempo callado dentro de mí. No sabía qué vendría después. No sabía cómo iba a terminar todo esto. Pero al menos ahora sentía que estaba despierta. Que algo se había activado en mí. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola en mi propia vida. Me desperté antes del amanecer con una extraña mezcla de serenidad e inquietud. Afuera el cielo aún estaba oscuro y la casa entera dormía en un silencio profundo, como si el tiempo se hubiera detenido por unas horas más. No encendí la luz. Me quedé tendida unos minutos, mirando el techo en penumbra, escuchando los sonidos suaves del viento y el crujir ocasional de la madera. Había algo suspendido en el aire, una sensación de inminencia que no sabía de dónde venía. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, y bajé a la cocina. Preparé café, no porque lo necesitara, sino porque el ritual me traía calma. El sonido del agua hirviendo, el aroma que lentamente impregnaba el ambiente, el roce de la taza de cerámica contra la madera de la mesa, todo tenía un ritmo tranquilo, repetido, necesario. Me senté frente a la ventana mientras la luz comenzaba a dibujarse en el horizonte. Observé cómo el cielo se aclaraba con lentitud, dejando atrás el negro absoluto de la madrugada. Era una escena que había visto muchas veces, pero ese día me pareció distinta. Quizás porque yo estaba distinta. Él bajó poco después descalzo con una camiseta sencilla y el cabello algo revuelto. Su mirada era tranquila, pero no despreocupada. Me saludó con suavidad, se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. No hablamos. Por un largo rato solo bebimos, cada uno inmerso en sus pensamientos. Después del desayuno, subimos a nuestras habitaciones a cambiarnos. Él tenía una cita con un conocido para resolver un tema personal, y yo decidí aprovechar el día para salir sola, sin rumbo fijo, solo caminar. Necesitaba despejar la mente, sentir el aire en la cara, alejarme un poco de las paredes que, aunque ahora cálidas, comenzaban a cerrarse. Salí a media mañana con una mochila ligera, algo de dinero, el teléfono, y sin un destino claro. Caminé por calles que no frecuentaba, dejándome llevar por el instinto. Terminé en una zona tranquila del centro con pequeñas tiendas, cafeterías y librerías antiguas. Me detuve frente a un escaparate, contemplando un conjunto de tazas de porcelana que me recordaban a mi infancia. Entré a una de las librerías. El lugar estaba casi vacío. El olor a papel viejo y madera me envolvió como una manta. Caminé entre los estantes sin buscar nada específico. Tomé un libro de poemas y lo hojeé lentamente, deteniéndome en una página al azar. Leí unas líneas que hablaban de la espera y del peso de lo no dicho. Me quedé un momento inmóvil, como si las palabras me hubieran elegido a mí. Compré el libro más por impulso que por necesidad, y salí de nuevo a la calle. El sol ya estaba alto, pero el viento mantenía el aire fresco. Caminé hacia una plaza y me senté en una banca a leer. A mi alrededor, personas con niños, parejas mayores, jóvenes con auriculares. La vida seguía, indiferente a mis dilemas. Y eso, de alguna forma, me reconfortó. Estuve allí más de una hora. Luego decidí volver. Caminé con paso tranquilo, atravesando calles arboladas, reconociendo en los rostros de los demás la rutina, el cansancio, las pequeñas distracciones. Al llegar a casa, ya cerca de las 3 de la tarde, me recibió el silencio. Entré, dejé la mochila en el perchero y noté que él aún no había regresado. Fui a la cocina, preparé algo ligero para almorzar y me senté a comer sola, en una mesa que por momentos se sentía demasiado grande. A cada tanto miraba el reloj sin querer hacerlo. Algo dentro de mí empezaba a inquietarse. No por desconfianza, sino por un miedo sutil, casi infantil, a que esta calma se quebrara sin previo aviso. Él llegó cerca de las 5. Traía el rostro serio, pero no perturbado. Me saludó con una leve sonrisa y dejó sus cosas en su habitación.
Bajó poco después y me preguntó si quería salir a dar una vuelta en coche. Acepté sin pensarlo demasiado. La idea de estar en movimiento, aunque fuera sin dirección clara, me parecía adecuada para lo que ambos necesitábamos. Subimos al auto. Durante los primeros minutos no hablamos. Solo escuchábamos la radio a bajo volumen. Salimos de la ciudad por una carretera secundaria, bordeando campos y árboles dispersos. El cielo comenzaba a teñirse de naranja. En algún momento él bajó la ventanilla y el aire fresco invadió el habitáculo, trayendo consigo una sensación de libertad difícil de describir. Nos detuvimos en un pequeño mirador al borde de una colina. Desde allí se veía la ciudad a lo lejos, las luces encendiéndose de a poco, como si alguien jugara con un interruptor invisible. Bajamos del coche y caminamos unos metros. Nos sentamos sobre una piedra plana, en silencio. El viento jugaba con mi cabello y el suyo, algo más largo de lo habitual, le caía sobre la frente. Me miró. No con intensidad ni dramatismo. Solo con esa calma que a veces duele más que las palabras. Me dijo que había estado pensando mucho. Que no sabía qué significaba todo esto. Que no quería apresurarse ni prometer nada. Solo quería estar ahí conmigo en ese momento. Yo asentí. No porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque entendía. Yo también había pensado. Yo también tenía dudas. Pero en ese instante lo único que importaba era estar sentados juntos, contemplando la ciudad que seguía su curso sin saber que algo estaba ocurriendo en silencio, lejos de todos. El regreso fue tranquilo. Volvimos por la misma carretera, sin prisa. Al llegar a casa, ya entrada la noche, preparamos algo rápido para cenar. Pasta con vegetales, una copa de vino para acompañar. Comimos en la cocina con la luz tenue, como si no quisiéramos alterar el ritmo pausado de esa noche. Después lavamos los platos juntos. El sonido del agua, los cubiertos, nuestras manos rozándose brevemente, todo tenía una cadencia nueva. No hablábamos de lo que pasaría después. No hacíamos planes. Solo compartíamos ese instante sabiendo que era valioso precisamente por su simpleza. Subí a mi habitación más temprano que de costumbre. Me senté en la cama con el libro que había comprado esa mañana. Leí unos versos al azar, volví a cerrarlo y lo dejé sobre la mesa de noche. Me acerqué a la ventana, la abrí y respiré hondo. El aire de la noche tenía un olor limpio, como de cosas que empiezan otra vez. Me metí en la cama, apagué la luz y cerré los ojos. No tenía certezas. No había llegado a ninguna conclusión. Pero esa noche el silencio no dolía. Y la duda, por primera vez, no me pesaba tanto. El sonido de la puerta al cerrarse no fue fuerte, pero resonó dentro de mí como si hubiera sido un portazo. No estaba sola en casa, lo supe apenas crucé el umbral. No por algún ruido concreto, sino por una sensación inmediata, una vibración en el ambiente, un cambio sutil que solo se percibe cuando algo importante acaba de suceder, o está a punto de hacerlo. Dejé las llaves sobre la mesa del recibidor y me quedé de pie, inmóvil, con una bolsa aún colgando de mi mano derecha. El silencio era espeso, más cargado que de costumbre. Algo no encajaba. Llamé su nombre en voz baja, como si temiera la respuesta. No obtuve ninguna. Avancé por el pasillo hacia la cocina, aún sin encender las luces. Me detuve un instante frente a la puerta del salón, sentí una corriente de aire y escuché finalmente un sonido leve, el roce de tela, un movimiento apenas perceptible. Encendí la luz. Mi esposo estaba sentado a la mesa. No lo esperaba. No debía estar allí. Su viaje, según el último mensaje, lo mantendría fuera al menos un par de días más. Sin embargo, ahí estaba. Con el abrigo aún puesto, la maleta abierta a un lado y una taza vacía frente a él. No dijo nada. Me miró durante unos segundos que parecieron eternos. Su expresión no era de enojo ni de sorpresa. Era más bien de alguien que ha visto algo que preferiría no haber visto, pero que ahora ya no puede olvidar. No me moví. No supe qué hacer.
Sentí como la bolsa que llevaba en la mano se deslizaba hasta caer al suelo con un golpe sordo. En mi garganta se formó un nudo que no pude deshacer. Todo mi cuerpo parecía congelado, como si esperara una señal para reaccionar, para correr o hablar o simplemente desaparecer. Él desvió la mirada. Se levantó con lentitud, tomó su maleta y sin pronunciar palabra, subió las escaleras. Escuché el sonido de sus pasos, luego el crujido de la puerta del dormitorio al cerrarse. Y entonces el silencio volvió, más pesado que nunca. Me quedé ahí, en la cocina, sin saber cuánto tiempo pasó. El reloj marcaba las 7:40, pero bien podrían haber sido las 10 o las 3. La noción del tiempo se había disuelto junto con la certeza que hasta ese momento creía tener. Me agaché, recogí la bolsa del suelo, la dejé sobre la mesa y me senté. Mis manos temblaban ligeramente. Respiré hondo, intentando que el aire me devolviera algo de claridad. Pensé en lo obvio, había llegado antes. Tal vez por sospecha, tal vez por intuición, o simplemente por casualidad. Pero estaba allí. Y me había visto. No haciendo nada, pero viéndome volver. Viéndome entrar. Con ese rostro, con ese cuerpo. Con esa otra versión de mí misma que ya no era la que él conocía. Pasaron unos minutos antes de que él bajara de nuevo. Esta vez sin maleta, sin abrigo, con una expresión difícil de descifrar. Cruzó la cocina y se sirvió agua del grifo. Bebió despacio. Luego me miró de nuevo. No había enojo en sus ojos. Tampoco tristeza. Era algo peor, una distancia absoluta. Me preguntó si él estaba allí. Usó su nombre sin énfasis, sin escándalo. Yo negué con la cabeza. Era cierto. No estaba. Había salido por la tarde y aún no había regresado. Él asintió y se sentó frente a mí, con las manos apoyadas en la mesa. Nos miramos sin hablar. Como dos desconocidos que se encuentran por accidente en un lugar donde solían ser familia. Quise decir algo. Explicar, tal vez. O justificar. Pero no encontré palabras que no sonaran huecas. Él no me lo pidió. No buscó aclaraciones. Solo me dijo que sabía. Que había notado cosas desde hacía semanas. El cambio en mi mirada, en mi forma de moverme por la casa, en la atención que ya no le prestaba. Dijo que no se trataba de lo evidente. Que uno siente cuando algo termina, aunque nadie lo diga. Yo lo escuché en silencio. Cada palabra suya era como una hoja cayendo, suave pero irreversible. No había reproches. Solo constataciones. Era como si ambos supiéramos que el daño ya estaba hecho y que en ese momento no quedaba más que enfrentarlo con la dignidad posible. Se levantó sin más. Me dijo que se quedaría esa noche en la habitación de invitados. Que al día siguiente hablaríamos con calma. No como enemigos, sino como adultos. Que necesitaba procesar. Que no quería actuar desde la rabia. Asentí sin discutir. Agradecí esa calma, aunque doliera. Cuando él se fue, me quedé sola otra vez en la cocina. Esta vez el silencio era otro. Ya no era denso, sino cortante. Como si pudiera herirme solo con su presencia. Me sentí pequeña, vulnerable, desnuda en un espacio que ya no me ofrecía refugio. Subí a mi habitación con pasos lentos. Cerré la puerta, me senté al borde de la cama y permanecí allí un largo rato. No lloré. No porque no tuviera ganas, sino porque las lágrimas parecían haberse agotado en algún momento que no recordaba. Lo que sentía no era tristeza. Era algo más seco. Como una rendición. Escuché la puerta de entrada abrirse. Luego el sonido de su voz, preguntando si había alguien. Mi esposo no respondió. Yo tampoco. Me levanté, bajé las escaleras y lo vi de pie en el recibidor. Me miró, notando inmediatamente el cambio en el ambiente. Su rostro pasó de la tranquilidad a la confusión en segundos. No supe qué decirle. Me acerqué, le tomé la mano y lo llevé al salón.
Le expliqué con frases breves que mi esposo había regresado. Que lo sabía todo. Que no habíamos discutido, pero que su presencia en la casa ya no era viable. Él no dijo nada durante un rato. Luego asintió aceptando lo que no podía cambiar. Me pidió que lo dejara recoger sus cosas. Lo acompañé en silencio hasta la habitación. Lo vi tomar su mochila, sus libros, algunas prendas sueltas. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo una mirada larga antes de que cruzara la puerta. Y entonces quedé sola. El resto de la noche fue como caminar por dentro de un sueño. Puse la casa en orden, una costumbre que me servía como escudo. Lavé los platos que no se habían tocado. Apagué luces. Cerré ventanas. Todo con la lentitud de quien no quiere llegar al final de un día que lo cambió todo. Al subir, pasé frente a la habitación de invitados. Estaba cerrada. No golpeé. No dije buenas noches. Me metí en mi cuarto, apagué la lámpara y me acosté. En la oscuridad, solo quedaban mis pensamientos. No sabía qué vendría después. Si hablaríamos. Si habría perdón. Si podríamos seguir. Pero una cosa sí sabía con certeza, nada volvería a ser igual. Y por primera vez, no estaba segura de si eso era algo bueno, o algo que debía lamentar para siempre.